Pero la hermana está positiva. Ya te confirmo que así no te contestan. De hecho, además que pasaste, pues, negativo. Pero están desaturados, ¿no? Pero están desaturados, ¿no? ¿Me escucho? Ah, sí le están diciendo que va a la aire. Y no tiene oxímetro en la casa para ver cómo están. Sí, yo creo que eso es lo primero que hay que empezar, darle oxímetro. Hola, buenos días. Quisiera saber si me escucho. Hola. Sí, se escucha. Ah, bueno, Sí. perfecto. Yo no sé si damos como unos minutitos tal vez para que se conecten un poquito más. Ahí. Bueno, yo creo que ya podríamos ir empezando. ¿Sí están viendo la presentación? Sí, yo la veo. Sí, perfecto. Ok, perfecto. Sí, Ok. Mucho gusto, yo soy la doctora Juliana Montero, soy psicogeriatra y trabajo en el hospital psiquiátrico. El tema que les traigo hoy es el tema de trastornos de personalidad en el adulto mayor, ¿verdad? Es necesario sí hacer referencia a que hay escasez de
de investigaciones al respecto, ¿verdad? En cuanto a epidemiología, abordaje de tratamiento, a estudios longitudinales muy, ¿verdad?, prolongados, como uno quisiera ver en trastornos de personalidad, pues hay realmente escasez de resultados, y cuando hay, pues hay variedad también de resultados, pero bueno, es interesante saber también cuáles son estos resultados que se ha planteado la ciencia, ¿verdad? Y pues conocerlos. Entonces, sí quería darles como una pincelada de lo que son los trastornos de personalidad, ¿verdad? Porque, bueno, los compañeros de psiquiatría, más que dominado el tema a nivel teórico y a nivel práctico, ¿verdad? Es lo que principalmente nos pasa factura en el servicio de emergencias, pero, bueno, los compañeros de geriatría, si no me equivoco, esto es la primera clase de trastornos de personalidad que reciben y pues sí considero prudente como hablarles un poco sobre generalidades. Bueno, ¿verdad? La personalidad y sus variantes patológicas es realmente un campo complejo en cualquier edad y más aún en la adultez mayor. Sin embargo, ¿verdad? En la práctica clínica sí nos hemos topado con personalidades disfuncionales en adultez mayor, ¿verdad? Que resultan abordajes complejos, que pueden entorpecer muchos procesos incluso de comorbilidades crónicas, que cansan al cuidador. Entonces, no es ajeno, ¿verdad?, en nuestro campo clínico encontrar personalidades disfuncionales. Bueno, cualquier aproximación a los trastornos de personalidad, ¿verdad?, resulta mandatorio definir qué es personalidad, ¿verdad? La personalidad son estas pautas en conducta, en pensamiento, en sentimiento, que los seres humanos tenemos muy arraigados, ¿verdad? Y que van a definir al final nuestro estilo de vida y van a darnos un modo de adaptación único. Estas pautas, ¿verdad?, van a ser moldeadas mucho por factores constitucionales del ser humano, ¿verdad?, nuestro temperamento, cuestiones genéticas, por factores de nuestra historia de vida, ¿verdad?, que esto a nivel de epigenética se ha visto que es muy importante, ¿verdad?, para moldear la personalidad, y la experiencia social en general, ¿verdad? Entonces, esta es la definición de personalidad, aquellas pautas de conducta, pensamientos y sentimientos que tenemos muy arraigados, que se van a definir a lo largo del tiempo, es una constante en nuestra forma de ser y que van a definir nuestros modos de reacción, de adaptación. Existe el concepto de rasgos de personalidad, ¿verdad? Que son justo estos patrones de pensamiento, de percepción, de reacción, de nuestra forma de relacionarnos con los demás, que son estables en el tiempo, ¿verdad? Cuando estos rasgos de personalidad se vuelven pronunciados, muy rígidos, ¿verdad?, nos llevan a tener conductas mal adaptativas, interfieren en nuestras diferentes esferas de la vida, ya en el trabajo, a nivel interpersonal, ¿verdad?, ya estamos hablando de un trastorno de la personalidad. Este acercamiento al abordaje de los trastornos de personalidad es un acercamiento como dimensional, ¿verdad? Habla de que la personalidad, ¿verdad?, y su funcionamiento tiene dos dominios importantes, dos dominios grandes, ¿verdad? El cómo se define el ser humano a sí mismo, ¿verdad? Qué integración tiene de su propio self, ¿verdad? Del autoconcepto que tiene, de los objetivos que se forja a lo largo de la vida. Y también está el otro dominio de cómo interpreta a los demás y cómo se relaciona con los demás, ¿verdad? Y estos dos dominios grandes, que al final, que ahora vamos a ver que dentro de los criterios del DSM de trastorno de personalidad son los dos dominios que aborda el sí mismo, ¿verdad? La alteración en el sí mismo y la alteración con los demás, también va a ser moldeado por el temperamento, por procesos evolutivos y por procesos del entorno. Entonces ahora se habla, digamos, de que el abordaje de los trastornos de personalidad no necesariamente tiene que ser como tan categorial, ¿verdad? De hablar de criterios diagnósticos como tan cuadrados, sino también lo que se recomienda es un abordaje más dimensional, ¿verdad? Más individual, ver la persona cómo se interpreta a sí mismo y cómo son los patrones de dinámica con los demás. Ay.
Un poco sobre la teoría del apego, ¿verdad? La teoría del apego lo que plantea es que según estos vínculos afectivos que nosotros tengamos como con las figuras objetales, ¿verdad? Estas figuras importantes en nuestra crianza, según esta dinámica, el ser humano va a ir forjando modelos de trabajo, ¿verdad? Para poder enfrentar el mundo externo, para tener un propio autoconcepto y para integrar, digamos, a nivel mental a los demás, lo que representa el otro. Cuando, vamos a ver, nosotros tenemos, según esta dinámica afectiva, ¿verdad? Con estas figuras, vamos a ir teniendo como representaciones mentales de lo que representa el otro, ¿verdad? Ya preexistentes. Cuando tenemos una dinámica, ¿verdad? Con nuestra figura de cuidado, de crianza, enfermiza, ¿verdad? Desorganizada o inestable o insegura, pues este patrón de imágenes preexistentes del otro va a estar alterado, ¿verdad? Usualmente pues vamos a interpretar al otro con cierta hostilidad, de una manera como acelerada, y no vamos a ser como objetivos. Entonces, en los trastornos de personalidad, esta es usualmente la norma, ¿verdad? Van a tener patrones maladaptativos de su propio concepto y de cómo, en base a las imágenes preexistentes que tiene de lo que significa el otro por el daño que recibieron en su vida, así van a interpretar a los demás, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el trastorno de personalidad limítrofe interpreta a los demás con hostilidad, ¿verdad? De una manera muy acelerada. Y cuando esto pasa, y es como muy intenso, nos va a llevar a tener patrones maladaptativos de nuestra autopercepción y de la relación con nosotros. Lo que es el sustrato justamente de la psicopatología de los trastornos de personalidad. Entonces, un poco aquí sobre lo que les mencionaba, los criterios del DSM, ¿verdad? Que lo que evalúa es justamente el funcionamiento del self, del sí mismo, y del funcionamiento interpersonal. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, que el funcionamiento interpersonal van a carecer usualmente de empatía con los demás, van a tener dificultades para la intimidad, digamos, para establecer relaciones justamente estables, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Carecen como de esta capacidad de conducta prosocial, de la cooperación, y tienen pues representación, integran representaciones del otro como de una manera alterada. Importante sí que estos patrones, ¿verdad? De relación y de interpretación de sí mismo son constantes a lo largo del tiempo, no se presentan en el contexto de un trastorno psiquiátrico, de una depresión, de un trastorno de ansiedad, de un trastorno afectivo bipolar, ¿verdad? Es algo que nos define a lo largo del tiempo. Entonces, un poco, ¿verdad? Una pincelada sobre las características de los trastornos de personalidad que pues no son sujetos en realidad como de esta charla porque se nos haría muy prolongado, pero por lo menos como para que tengan una imagen de cuáles son los trastornos de personalidad, ¿verdad? Entonces el DSM divide los trastornos de personalidad en grupos, según las características predominantes, ¿verdad? Entonces tenemos el trastorno de personalidad grupo A, que son, la característica es que son como personalidades excéntricas, peculiares, como que se podrían llamar raras, ¿verdad? Los trastornos de personalidad que están en el grupo B se caracterizan por ser como emocionalmente muy dramáticos, erráticos, ¿verdad? Tienen un pobre como sobrecontrol de sus emociones, y por el contrario, más bien el grupo C se caracteriza como por tener un sobrecontrol de sus emociones, por ser como ansiosos, muy rígidos, muy temerosos. Entonces, dentro del grupo A tenemos el trastorno de personalidad paranoide, que son estas personas como suspicaces, ¿verdad? Que siempre andan leyendo entre líneas, que usualmente, o sea, que constantemente con un comentario se sienten atacadas, ¿verdad? Que dudan de la bondad de los otros. Está el trastorno esquizoide de la personalidad, que son, digamos, la característica principal es que son personas que no sienten ningún interés por relacionarse con los otros, ¿verdad? Son felices en su individualidad y aislados, ¿verdad? Está el trastorno esquizotípico, que es
como el prototipo, ¿verdad? Del grupo A, son personas realmente excéntricas, peculiares, tanto a nivel físico como de pensamiento, ¿verdad? Se casan como con ideas, con un pensamiento mágico, entonces se van con la línea de los extraterrestres, ¿verdad? Y ahí se meten obsesivos con eso, o con la línea de la telepatía, ¿verdad? O de sextos sentidos. Son este tipo de trastornos. Luego del grupo B tenemos el trastorno antisocial, ¿verdad? Que son las personas pues, que no siguen las normas sociales, que se caracterizan por estafar, por robar, por involucrarse en constantes peleas físicas, no sienten culpa de hacer daño. El trastorno de personalidad límite, ¿verdad? Que es como el prototipo de los trastornos de personalidad, que son estos pacientes inestables en todas sus esferas de la vida, ¿verdad? En relaciones interpersonales, en la forma de verse a sí mismos, en los objetivos, todo lo ven blanco y negro, ¿verdad? Son muy dramáticos, son los que tienden a tener constantes gestos suicidas, iracundos, ¿verdad? Tienen una reactividad emocional muy marcada. El trastorno de personalidad histriónico, que son estas personas que están en constante búsqueda de atención, ¿verdad? Y se sienten incómodas cuando no son el centro de atención. Utilizan, digamos, como su físico para llamar la atención, tienen un afecto como superficial, ¿verdad? Pero sí muy teatrales. Luego el trastorno de personalidad narcisista, ¿verdad? Estas personas prepotentes que tienen como esta ideación de que son grandiosos, ¿verdad? De que merecen recibir un trato privilegiado, son muy poco empáticos, egoístas, ¿verdad? Y luego los trastornos de personalidad del grupo C, que tenemos el trastorno de personalidad por evitación, que son personas que tienen un temor irracional al rechazo o a que sean avergonzados, ¿verdad? Entonces sienten mucho temor de relacionarse, pero por este miedo a ser avergonzados o a ser rechazados, ¿verdad? Es muy diferente al esquizoide, que el esquizoide no siente el deseo de relacionarse. Los trastornos por evitación usualmente sufren por no poder relacionarse por este temor. El trastorno de personalidad dependiente, ¿verdad? Personalidades sumisas, que no pueden tomar decisiones por sí mismas, dependen del otro, ¿verdad? Y el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo es, digamos, lo que erróneamente, usualmente a nivel popular se tiene el concepto de lo que es el TOC, ¿verdad? El TOC es totalmente otra patología, ¿verdad? Y el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad sí es como lo que está en el imaginario de la mayoría de las personas, que son estas personas rígidas, muy ordenadas, ¿verdad? Que se basan en listas constantemente, tienen que tener un sobrecontrol de las situaciones, hasta obstinadas, ¿verdad? Por lo rígidas que son. Entonces, esto es como a grandes rasgos, como los diferentes trastornos de personalidad que existen. Este modelo de los 5 factores de la personalidad se los traigo porque, bueno, vamos a ver que muchos de los estudios de personalidad en adulto mayor no se basan tanto como en los tipos de trastorno de personalidad que hay, sino se basan más en los dominios de personalidad, en los rasgos. Entonces se supone que todas las personas tenemos como estos 5 factores en la personalidad, ¿verdad? Entonces, y se van ahí manifestando de diferentes intensidades y según la intensidad de la línea que se lleve, pues puede llevarnos a tener patrones maladaptativos. Entonces está el rasgo del neuroticismo, ¿verdad? Que es como estos afectos crónicos negativos, tendencia a la ansiedad, tendencia a la depresión, a la desesperanza, a la irritabilidad, al pobre control de impulsos, ¿verdad? Entonces, si se manifiestan de un modo muy alto, pues nos va a llevar a la depresión, a sentir inseguridad, a ser emocionalmente inestables, a sentir vergüenza. Y si está bajo, más bien vamos a ser como desinteresados, ¿verdad? Y hasta temerarios, sinvergüenzas, digamos. Está el rasgo de la extraversión, que son estas personalidades como más bien muy positivas, ¿verdad? Como líderes que disfrutan de socializar, que cuando esto está, digamos, este rasgo está
dominante, ¿verdad? Muy fuerte, pues más bien van a ser personas que están en constante búsqueda de atención o búsqueda de acciones excitantes, ¿verdad? Y si está bajo, van a ser personas frías, aisladas. El otro rasgo es el rasgo de la apertura a la experiencia, ¿verdad? Que son personas como curiosas, inventivas, que si es un rasgo que está muy intenso, pues van a ser personas más bien como excéntricas, con un pensamiento mágico, como los esquizotípicos, ¿verdad? Con disregulaciones perceptuales. Y si está bajo, van a ser personas más bien muy inflexibles, muy rígidas, como los obsesivos. Luego está el rasgo de la amabilidad, que son personas, ¿verdad? Consideradas, empáticas, pero cuando este rasgo se manifiesta pues, fuertemente, más bien van a ser personas que tienden como a la culpa, a ser sumisos, ¿verdad? Como los dependientes. Y cuando está bajo, más bien van a ser estas personas como poco empáticas, ¿verdad? Como los narcisos, grandiosos, o como los sociópatas, ¿verdad? Manipuladores, o paranoides, ¿verdad? O suspicaces. Y el otro rasgo de la personalidad es como, digamos, ser escrupuloso o la responsabilidad, que si está muy elevado van a ser como estas personas perfeccionistas, ¿verdad? Que se abocan totalmente al trabajo y pierden el resto de su vida. Y si está alto, perdón, y si está bajo, van a ser pues irresponsables, ¿verdad? Entonces, como a grandes rasgos, un modo de poder abordar, ¿verdad? Un trastorno de personalidad es hacer, como todo en psiquiatría, una buena historia clínica, ver los niveles de funcionamiento, cómo se interpreta a sí mismo, cómo se relaciona con los demás, un patrón constante a lo largo de su vida, ¿verdad? Ir como definiendo los dominios de los rasgos de la personalidad, ¿verdad? Hacia dónde se va abocando, ver si cumple criterios de trastornos de personalidad y eventualmente ver cuál, ¿verdad? Cuál trastorno de personalidad es como el que más domina o si es mixto, ¿verdad? Y ver cuál podría ser como el abordaje que mejor lo favorezca. Usualmente es como psicoterapia más que farmacoterapia. Un poco sobre neurobiología de los trastornos de personalidad, ¿verdad? Que es como interesante saberlo. Bueno, como vieron en la clase que les dio el doctor Angulo, ¿verdad? Sobre degeneración lobar frontotemporal, la conducta al final está regida por el funcionamiento de circuitos cerebrales, ¿verdad? Entonces, si estos circuitos cerebrales fallan, vamos a tener también tendencias maladaptativas en nuestra conducta, ¿verdad? Podemos ser impulsivos, agresivos, con pocos estímulos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sabemos que la agresión se modula según la interacción de dos sistemas de nuestro cerebro. El sistema más primitivo, ¿verdad?, que tiene el ser humano en el cerebro, que es el sistema límbico, y la corteza prefrontal, que es esta corteza de control cortical, ¿verdad?, que nos va a permitir como elegir cuáles son las mejores conductas, ¿verdad?, para nuestro actuar. Y van a inhibir un poco como esta tendencia primitiva del sistema límbico. Cuando esto falla, ¿verdad?, cuando hay una hiperactividad del sistema límbico y más bien pobres mecanismos de control cortical, pues va a aflorar, ¿verdad?, la tendencia a la agresividad. Como en muchos trastornos de personalidad, ¿verdad?, en limítrofes, en sociópatas, incluso en narcisos. En cuanto a neurobiología, ¿verdad?, fácil de intuir que el sistema serotoninérgico es como el principal modulador de las áreas prefrontales, ¿verdad?, de la corteza orbitofrontal, de la corteza cingulada anterior, y al final es lo que va a permitir que tengamos un juicio social adecuado y que tengamos un adecuado control de la agresividad. Digamos, la corteza cingulada anterior regula lo que es nuestra evaluación emocional de la experiencia, ¿verdad? Entonces, ante algún estímulo, ¿verdad?, que nos reactiva el sistema límbico,
La corteza cingulada anterior se va a activar como para que hagamos una evaluación como introspectiva e incluso recordemos como qué ha pasado cuando hemos perdido como el control, ¿verdad? Y entonces eso nos va a permitir como meditar y va a su vez esta corteza a inhibir a la amígdala, ¿verdad? Para que podamos resolver conflictos de una manera más objetiva y más cortical. Sobre neurobiología, ¿verdad? Hallazgos que se han visto interesantes, por ejemplo, en la agresividad, en la impulsividad, se ha visto que hay excesiva reactividad amigdalina, que más bien hay un metabolismo basal frontal disminuido, que hay disminución en la serotonina, que hay reducción en la inhibición prefrontal, ¿verdad? Entonces esto puede como explicar mucho de estas tendencias agresivas o impulsivas en las personas. La inestabilidad afectiva, ¿verdad? Lo que muestra es que hay una excesiva reactividad límbica, más allá que en sujetos que son emocionalmente estables. En personas que son explosivas, digamos, impulsivas, se ha visto un estudio curioso, ¿verdad? Que a este tipo de personas les enseñaban como caras enojadas y se vio que tenían como una reactividad exagerada de la amígdala y poca activación de la corteza orbitofrontal. Entonces, ahora sí, adentrándonos como al tema, ¿verdad? De la clase. Trastornos de personalidad en el adulto mayor, que como les digo, ¿verdad? Hay resultados como muy variados, pero es interesante como saber cuáles son estas tendencias de los estudios. La mayoría, ¿verdad? Siempre así se requiere más investigación, se requiere mejores, digamos, una mejor estructura en la metodología, ¿verdad? De los estudios o mayor número de población. En general, hubo una línea de estudios, de muchos estudios que decían que, digamos que todos los trastornos de personalidad se suavizaban con adultez mayor. Sin embargo, digamos, cuando uno ve cómo describen la prevalencia, se pone que los trastornos de personalidad, a partir de los 50 años, la prevalencia es de 10%, muy similar a los adultos jóvenes, ¿verdad? Pero entonces ya esta es una línea de artículos que decía que los trastornos de personalidad se suavizan con adultez mayor. Pero ahorita vamos a ver qué dicen los otros estudios, ¿verdad? Un abordaje teórico de los trastornos de personalidad en la adultez mayor podría tener como 3 enfoques diferentes, ¿verdad? Cómo se modifica la personalidad en la edad avanzada, cómo evolucionan los trastornos de personalidad al llegar a la edad tardía y cuáles serían la aparición de alteraciones de la personalidad en pacientes que ya eran previamente bien adaptados, ¿verdad? Entonces, estos podría ser como los 3 enfoques a la hora de estudiar los trastornos de personalidad en el adulto mayor. Entonces, lo que les mencionaba, ¿verdad? Que hubo una línea de estudios inicialmente que decía todos los trastornos de personalidad disminuyen en prevalencia y aquí, ¿verdad? Esto era, digamos, los datos epidemiológicos que se mostraban, que se iban disminuyendo con la edad. Sin embargo, ahora hay estudios que lo que dicen es que hay trastornos de personalidad más frecuentes en adultos mayor y otros trastornos de personalidad que sí que disminuyen en frecuencia, ¿verdad? O sea, no todos disminuyen, sino unos están más prevalentes en la adultez mayor y otros no. Igual, hay estudios que dicen que, bueno, que podría suavizarse los rasgos de personalidad, pero que igual existe, digamos, continúa habiendo patología en la personalidad que al final igualmente van a tener implicaciones pronósticas, ¿verdad? Tanto como en el impacto que pueda tener en el cuidador o eventualmente desarrollar una depresión mayor. Y entonces esto es lo que dicen algunos estudios, que en adultez mayor es más prevalente que haya trastorno de personalidad paranoide, trastorno de personalidad esquizoide, ¿verdad? Estas personas que no tienen deseos de relacionarse con los demás, y trastorno de personalidad obsesiva compulsiva. Y lo que se ha visto, sí, ¿verdad? Y que la mayoría de los estudios lo señalan es que el trastorno de personalidad limítrofe disminuye en frecuencia y la personalidad antisocial también. Igual hay como estudios que cuestionan, ¿verdad? Estos hallazgos y dicen como que, bueno, que no hay estudios
o sea, que en estos estudios no se evaluó el funcionamiento premórbido de la personalidad, que no sabemos si es como un trastorno de personalidad de inicio tardío, o si estaríamos frente, ¿verdad?, a una cuestión más bien apática de un cuadro prodrómico de una demencia y se está catalogando como un paciente esquizoide, ¿verdad? Hay como muchas interrogantes, pero esto es lo que algunos estudios mencionan. La otra línea, ¿verdad?, sería el otro enfoque, ¿verdad?, sería la evolución de los trastornos de personalidad al llegar a la edad tardía, ¿verdad?, que sorprendentemente es uno de los aspectos peor conocidos, ¿verdad?, porque tendrían que ser estudios como muy longitudinales, ¿verdad?, que agarren a trastornos de personalidad como desde jóvenes y vean en la adultez mayor cómo se van comportando ante los cambios en los distintos contextos a los que se enfrenta el adulto mayor, ¿verdad?, cambios de ajuste social, a los cambios físicos, y ver cómo se comportan estos distintos trastornos de personalidad, pero no hay evidencia de esto. Sí hay estudios comparativos, ¿verdad?, en trastornos de personalidad de adultos jóvenes y de adultos mayores. No longitudinales, sino como comparativos. Que lo que dice es que, por ejemplo, los trastornos de personalidad limítrofe disminuyen, digamos, sus conductas como físicamente agresivas o su impulsividad como tan vital, ¿verdad? Y estas conductas como sociales, suicidas, perdón, y que por el contrario, digamos, puede aumentar el estrés emocional, ¿verdad? La ira, la depresión, la ansiedad en pacientes adultos mayores con presunto trastorno de personalidad inestable. Entonces, hay rasgos, ¿verdad?, dentro de trastornos de personalidad que se suavizan y otros que persisten y que igual tienen un impacto pronóstico. En cuanto a conducta suicida de trastornos de personalidad en adulto mayor, había encontrado un estudio que decía que las conductas suicidas en adultos mayores, en trastornos de personalidad de adulto mayor, se ve más que todo en trastornos de personalidad obsesivo compulsivo del adulto mayor y evitativo, ¿verdad?, que es como totalmente opuesto a lo que se ve en adultos jóvenes, que son, ¿verdad?, usualmente trastornos de personalidad limítrofe. Bueno, los estudios que evalúan más que todo como los 5 dominios de la personalidad, ¿verdad?, los dominios que les mencionaba, neuroticismo, apertura a la experiencia, extroversión, responsabilidad, ¿verdad?, o escrupulosidad o amabilidad. Los estudios que evalúan esto en adultos mayores, algunos lo que dicen es que cuando estos rasgos disminuyen es porque la persona adulta mayor asocia algún proceso de deterioro cognitivo. Que no se ha visto, digamos, estos estudios, esta línea de estudios, lo que dice es que no se ha visto que los rasgos de la personalidad se suavicen con adultos mayores, sino que cuando se suavizan es porque hay algún proceso de deterioro cognitivo. Y otro estudio, lo que, digamos, describe es que en pacientes con un funcionamiento premórbido, ¿verdad?, dado por un informante no evaluado clínicamente, que tienen, por ejemplo, una tendencia a hacer un clúster A, ¿verdad?, del grupo A, esos pacientes excéntricos, cuando presentan una probable demencia tipo Alzheimer, asocian frecuentemente alteraciones sensoperceptivas, ansiedad, depresión. Cuando son del grupo B, ¿verdad?, estos emocionalmente, ¿verdad?, dramáticos o erráticos, cuando asocian demencia tipo Alzheimer, se ha visto que asocian como irritabilidad y agresividad, y los del clúster C tienden a la depresión en probable demencia tipo Alzheimer. Pero igual, ¿verdad?, como veíamos, como la clase que dio el doctor Angulo, muchas veces es impredecible cómo se van a manifestar estas personalidades, ¿verdad? A veces sí, se exacerban como los rasgos en la personalidad y llegan a ser aún más disfuncionales, y otros, digamos, aparecen de nuevo, ¿verdad? Ahora, el tercer enfoque, ¿verdad?, de
qué alteraciones se dan en la personalidad de adultos mayores previamente adaptados. Pues, digamos, hay estudios que dicen, bueno, sí, el adulto mayor tiene un gran impacto, ¿verdad? En su cotidianidad, en su integración social, en su rol social, en su funcionamiento, con mayores comorbilidades médicas, ¿verdad? Que uno podría pensar, sí, va a tener trastornos de personalidad, pero digamos, se ha visto que lo que más presentan obviamente van a ser trastornos afectivos, ¿verdad? Y bueno, ustedes saben, por ejemplo, que el trastorno depresivo en el adulto mayor usualmente tiene presentaciones atípicas, ¿verdad? Solo 1/3 de las depresiones en el adulto mayor se presenta de un modo típico, ¿verdad? Como de los criterios. Entonces, en adultos mayores depresivos puede surgir más bien que cursen como disfóricos, irritables, ¿verdad? Incómodos, y que podamos pensar, ahí estamos frente a un trastorno de personalidad, ¿verdad? Inestable. Pero si hacemos una buena historia nos damos cuenta como que no, que hay un cambio relacionado con algún contexto en su vida que está llevándolo a presentar como estos rasgos, y al final lo que es una depresión. Aquí sobre cambios en personalidad y deterioro cognitivo, ¿verdad? Que uno pensaría que hay también muchísimos estudios, pero no hay tantos como los que uno quisiera. Como que me dio curiosidad saber cómo describía a Lois Alzheimer a Auguste, ¿verdad? La primer paciente a la que él describió las placas de beta amiloide, que ella tuvo, ¿verdad?, importantes cambios en su personalidad, apática, aislada. Entonces quería ver como a nivel premórbido si había como, ¿verdad?, descripciones de él sobre Auguste. Lo que hay es como este parrafito que dice: no hay historia familiar de alcoholismo, de trastornos mentales, Auguste no ha estado nunca enferma, vivía felizmente casada, tiene una hija sana, era una persona amable, trabajadora, tímida y ligeramente ansiosa, ¿verdad? Entonces le subrayo esto de tímida y ligeramente ansiosa porque vamos a ver que hay estudios que mencionan que niveles, digamos, de neuroticismo, ¿verdad?, como sentimientos de vergüenza, ansiedad, pueden ser como factores predictores de eventualmente desarrollar demencia, ¿verdad? Entonces, por eso se los traje. Entonces, estudios han visto que, por ejemplo, rasgos de alto neuroticismo, ¿verdad? Personalidades con alto neuroticismo, con baja extraversión, ¿verdad? Que no son como tendencia a socializar, a ser líderes, sino más bien como aislados, y baja escrupulosidad, ¿verdad? O que más son como irresponsables, poco comprometidos, tienen estos rasgos, pueden ser como predictores fuertes de eventualmente tener un decline cognitivo. Un estudio longitudinal importante describe que personas que tienen, ¿verdad?, altos niveles de neuroticismo y baja escrupulosidad pueden llegar a tener hasta 3 veces más riesgo para incidencia de demencia Alzheimer, ¿verdad? Un riesgo muy similar, por ejemplo, a los factores cardiovasculares. Y este estudio me pareció bastante interesante, ¿verdad?, que describe que bajo neuroticismo, ¿verdad?, entonces más bien una cuestión protectora en este rasgo, que esté bajo el neuroticismo y que esté alta la escrupulosidad, ¿verdad?, que sean pacientes, personas comprometidas, responsables, asocian un riesgo disminuido de demencia aún en presencia de tener neuropatología de enfermedad de Alzheimer. Entonces, pues esta línea de estudios, ¿verdad?, habla de que rasgos de la personalidad podrían modular eventualmente la emergencia de signos clínicos de demencia, aún estando frente a la fisiopatología de la demencia tipo Alzheimer. Y luego está, ¿verdad?, la otra visión, que es la hipótesis de la causalidad reversa, ¿verdad?, que esto lo que habla es pues que sería fácil, o sea, que sería muy plausible pensar que pacientes que tengan fisiopatología de demencia, ¿verdad?, que sabemos que se instaura hasta 10 años antes, ¿verdad?, es la fisiopatología, antes de ya presentar como los síntomas cognitivos, que estos cambios orgánicos pueden desencadenar alteraciones en la personalidad, ¿verdad? Entonces, la causalidad reversa habla de alteraciones en la personalidad
desde un origen más orgánico en el adulto mayor. Entonces se ha descrito que adultos mayores con mayor neuroticismo tienen reducción en el volumen cerebral de las regiones prefrontales, ¿verdad? La corteza reguladora y regiones temporales mediales. Y deterioros cognitivos leves, digamos que cuando se evalúan en ese momento que se ve que tienen deterioro cognitivo leve, cuando puntúan mayor a neuroticismo y menor a responsabilidad o escrupulosidad, se ha visto que tienen como mayores lesiones en materia blanca. Entonces, esa sería como otra visión, ¿verdad?, de los trastornos de personalidad, verlos como un origen orgánico en el adulto mayor. Y sí, lo que les mencionaba, ¿verdad? Igual, alteraciones en la personalidad como síntomas prodrómicos de una demencia son muy impredecibles, o ya dentro de una demencia, ¿verdad?, como síntomas conductuales y psicológicos de la demencia son impredecibles. Así como hay unos familiares que le dicen a uno, ay no doctora, es mi mamá genia y figuras hasta la sepultura, ¿verdad? Está, ¿verdad?, siempre con sus rasgos acentuados, ella aunque esté muy malita a nivel cognitivo sigue siendo muy exigente, y otros que más bien hacen un duelo muy importante, otros cuidadores, porque, ¿verdad?, su papá con demencia es totalmente otra persona, ¿verdad?, desinhibido, sexualizado, con verbalizaciones hostiles, cuando usualmente, ¿verdad?, lo describen como una persona muy correcta, muy respetuosa. Entonces es como impredecible. Otros estudios hablan de que, sí, de que cambios, ¿verdad?, en los rasgos de personalidad, neuroticismo, que tengan disminución de extraversión, disminución de escrupulosidad, se notan de manera muy importante aún más en deterioros cognitivos. Describen que incluso los cambios son hasta 10 veces más en deterioros cognitivos, los cambios de estos rasgos en la personalidad, que al compararlos con adultos mayores sanos. Y bueno, igual también fácil intuir que, dadas las características de los trastornos de personalidad, pacientes adultos jóvenes con trastornos de personalidad podrían llegar a tener eventualmente un impacto en la salud mental, en la salud en general cuando sean adultos mayores, ¿verdad? Porque, bueno, sabemos que son personas impulsivas, ¿verdad?, con tendencias a la dificultad para controlar impulsos. Entonces, tienden a la hiperfagia o a la ingesta abundante de alcohol, o a tener conductas sexuales de riesgo, o a ser como inestables, ¿verdad?, hasta en los objetivos. Entonces no llegan a concretar como niveles de educación altos, o como son algunos disciplinados, ¿verdad?, poco disciplinados, entonces tienden al fumado, ¿verdad?, a tener poca inactividad física. Entonces, igual, ¿verdad?, todo este impacto que va a tener las conductas de los trastornos de personalidad desde adultos jóvenes, al final va a implicar también vulnerabilidad para tener demencia. Y bueno, sí, se ha visto que personas con rasgos con neuroticismo elevado pues tienen una peor percepción de su propia salud física, independientemente, ¿verdad?, de su salud física de manera objetiva y su salud mental, que al final es igual va a impactar, ¿verdad?, en su estado de ánimo y hasta en su funcionamiento. Sí, se ha visto, ¿verdad?, que por ejemplo, trastornos de personalidad limítrofe tienen alta prevalencia de obesidad, de diabetes mellitus, de cardiopatías. Y igual se describe, digamos, que personalidades esquizoides, evitativas, obsesivas compulsivas asocian cardiopatía coronaria. Tienen un mayor riesgo. Ok, ahora en cuanto a tratamiento, igual, ¿verdad?, literatura muy escasa de tratamiento específico en trastornos de personalidad de adultos mayores. Hay, digamos, encontré 2 estudios que evaluaban, digamos, en pacientes con trastornos afectivos y comorbilidad de trastornos de personalidad. Entonces evaluaban, digamos, lo que arrojaron fue que, ¿verdad?, obviamente la psicoterapia y la medicación va a ser mejor que solo medicación, ¿verdad?, y principalmente en la remisión más rápida del trastorno afectivo. Igual la terapia grupal se vio que tenía importante impacto en cambios de la severidad del trastorno afectivo. Pero
bueno, en general, ¿verdad? Como una recomendación como personal, importante siempre evaluar funcionamientos premórbidos del adulto mayor, ¿verdad? Si pensamos que estamos frente a un trastorno de personalidad, hacer una buena historia, ver si siempre ha funcionado así, ¿verdad? Que nos hablaría de que estamos viendo un trastorno de personalidad en adultez mayor, ¿verdad? La continuación de un trastorno de personalidad, o ver si más bien son, digamos, trastornos de personalidad de novo, ¿verdad? De instauración tardía, que ya ahí, pues sí tendríamos que ponernos detrás porque podríamos estar frente a síntomas prodrómicos de una cuestión orgánica, ¿verdad? De una demencia. Por ejemplo, hay demencias frontotemporales que inicialmente se describen con conductas sociopáticas, ¿verdad? Entonces, como poner cuidado, hacer una buena historia y ver cómo ha sido como su funcionamiento a lo largo de la vida. Y ya, pues según la manifestación, ¿verdad? Definir si damos psicoterapia o si más bien abordamos a la familia que está tan desgastada de tener 70 años o un trastorno de personalidad, ¿verdad? Bueno, digamos 50 años bajo su cuidado, ¿verdad? Una mamá que es un trastorno de personalidad, ¿verdad? Entonces ver si se aborda familia, si se da psicoterapia individual, y en casos necesarios, pues dar farmacoterapia, ¿verdad? Según la intensidad de los rasgos, si son rasgos como ya que tienden a la agresividad, ¿verdad? Pues valorar psicoterapia. Y bueno, esto era lo que les traía sobre trastornos de personalidad en el adulto mayor. No sé si tendrán alguna duda, si les quedó claro. Todo quedó muy bien. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces si no hay dudas, ¿verdad? Yo creo que ya estaríamos y nos vemos mañana, ¿verdad? Con la clase de delirium. Gracias, doctora. Hasta luego. Bueno, que les vaya muy bien. Gracias, buen día. Gracias, chao. Listo.